Lo recibimos con fuertes aplausos a Carlos Tobar Sanamés. Muchas gracias. Agradezco esta invitación de la Escuela de Comunicación Social y de Carlos Infante para hablar de la caricatura política y el poder político, ¿no? A sugerencia de Omar, mi amigo Omar Ceballos, he preparado una selección de algunas caricaturas que han motivado algún conflicto con el poder. Esta idea de Omar, que me pareció buena, nos va a permitir conversar un poco más sobre el pisando terreno, ¿no? Y no tal vez perdernos en abstracciones sobre que puede ser un poco más pesado. Y tal vez si queda tiempo después al final podemos conversar un poco o recibir comentarios de ustedes. Cuando hablamos del poder, hay que decir que no nos referimos solamente al gobierno, ¿no? Cuando lo primero que se le ocurre tal vez a alguna persona cuando se dice poder es el presidente, el gobierno, el ejecutivo, pero hay poder ejecutivo, hay poder legislativo, hay poder judicial, hay poder electoral y también hay poder económico, ¿no? También hay, en cierta forma, un poder militar, hay un poder religioso, las iglesias, hay el poder de la corrupción, de la delincuencia, en fin, ¿no? Todos estos son poderes en los cuales actúan personajes que tienen poder y que son el blanco de la caricatura, ¿no? Yo creo que por definición, para mí casi por definición, la caricatura política se tiene que enfrentar a los poderosos. En este primer caso, disculpe, voy a ladear un poco para ver la imagen. En el gobierno de Toledo se descubrió que el partido de Toledo había sido inscrito con firmas falsificadas producidas en una fábrica de falsificación de firmas que copiaba un modelo que había sido usado antes por Fujimori para falsificar firmas, ¿no? Y en medio de este escándalo, los 3 personas que estaban involucradas en esta fábrica de falsificación de firmas fueron sacadas del país entre gallos y medianoche con unos pasaportes expedidos en pocos minutos en la Dirección de Migraciones. Entonces, el diario La República investigó el caso y descubrió quién era la responsable de esta expedición de pasaportes y se hizo una denuncia en varias páginas por la unidad de investigación de La República que dirigía en ese momento Edmundo Cruz con Ángel Páez, 2 periodistas casi legendarios en el periodismo de investigación. Y yo hice una caricatura sobre el tema. Bueno, la caricatura anterior habla del hecho de la fuga de los responsables y en este caso se refiere a la expedición irregular de los pasaportes en la Dirección de Migraciones que depende del Ministerio del Interior. Y para nuestra sorpresa, la funcionaria responsable de este tráfico de pasaportes nos denunció al director del diario, Gustavo Mome, a los 2 periodistas de investigación, Ángel Páez y Edmundo Cruz, y de refilón al autor de la caricatura, o sea yo, que me sentí un poco tal vez honrado de acompañar a estos grandes periodistas al juzgado para responder a esta demanda, ¿no? En una primera instancia condenaron a Edmundo Cruz y Ángel Páez, absolvieron a Chicho Mome y a mí, dejamos sentada nuestra disconformidad con la condena a nuestros colegas y pensé que la cosa quedaba ahí porque esto se apeló, ¿no? En una segunda instancia nos llamaron nuevamente a otro fallo con otra jueza y para mi sorpresa nos condenó a los 4 a 2 años de prisión suspendida y a multa y ya no recuerdo cuánta cosa. Finalmente este fallo también fue apelado y terminó siendo anulado, para suerte nuestra. Esa ha sido toda mi trayectoria en el terreno judicial. Felizmente no ha habido después de esto ningún otro hecho que tenga que ver con juicios, ¿no? Acá se habla en mi blog, en esa época tenía un blog, y se hace un relato, una reseña de lo que ha pasado con este juicio. Tiempo después, en el gobierno de Alan García, hice esta caricatura
donde, como pueden ver arriba, dice, para que tengan una idea de lo que pasa en Venezuela, ¿no? Porque se habla de Venezuela, dictadura, etcétera, que todo está controlado, los poderes están controlados, y decía aquí, es como si en el Perú, ¿no?, el presidente de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el fiscal de la Nación y la mayoría de los Tribunal Constitucional fueran de un mismo partido. Porque en ese momento era bastante obvio que estos altos funcionarios de estos grandes organismos eran o miembros del partido aprista o simpatizantes del partido aprista. Pero el presidente del Poder Judicial, que estaba aludido en la caricatura, se sintió indignado, dijo: yo no pertenezco al partido aprista, y probablemente no pertenecía o no perteneció nunca como miembro, pero es un notorio amigo y simpatizante de Alan García, ¿no? Pero dijo: voy a enjuiciar al caricaturista. Como fui amenazado por el presidente de la Corte Suprema, nada menos, entonces ese fin de semana que yo me había ido a pasar el fin de semana en una playa del sur de Lima, tuve mis 15 minutos de fama que me había prometido Andy Warhol, porque vinieron las cámaras de un canal de televisión a pedirme mi declaración sobre la amenaza del presidente de la Corte Suprema. Entonces di mis descargos diciendo que, en fin, es una caricatura, que hay que tomarlo con humor. Ya no me acuerdo qué cosa dije en realidad, estaba un poco asustado. Pero después de unos días el presidente recapacitó, como era previsible. Tal vez pensó: no voy a enjuiciar a un caricaturista porque se va a ver mal, ¿no? Y me mandó decir a través de un periodista del periódico que estaba dispuesto a no enjuiciarme, y lo único que quería era tal vez que tomamos una foto estrechándonos la mano, ¿no?, como una muestra de que estábamos en paz. Por supuesto no acepté esto porque esto era una celada, ¿no?, que no tenía yo por qué prestarme, pero en ese momento me di cuenta que ya la cosa no iba a ir más allá. Ese es un segundo incidente que no llegó a juicio. Bueno, a mí siempre me preguntan: ¿a ti te han enjuiciado, te han metido preso? Desgraciadamente, para los que se ilusionan con esto, porque lo haría más interesante, una decepción, ¿no? No llegó a juicio este caso. Este tercer caso se trata del rector de una universidad, Garcilaso de la Vega, que salió a la luz pública porque recibía un sueldo de 2 millones de soles al mes. Su sueldo como rector era, y tal vez sigue siendo hasta hoy, 2 millones de soles al mes. Porque como estas universidades figuran como si fueran sin fines de lucro y así aprovechan exoneraciones de impuestos, etcétera, estas personas que se apoderan o que en la práctica son dueñas de estas universidades no pueden recibir utilidades. Y como no puede recibir utilidades, a este señor se le había ocurrido: bueno, si yo soy dueño de la universidad y no puedo recibir utilidades, es muy simple, me fijo un sueldo de 2 millones de soles al mes. Hice un par de caricaturas sobre el tema, y este señor mandó una carta al periódico donde decía que no iba a permitir que se siguiera usando su imagen para dañar su reputación. Bueno, este es un texto muy largo, pero por ahí dice, ¿no?, están lesionando mis derechos al honor y la buena reputación, etcétera, y le requiero mediante la presente que se abstenga de continuar usando mi imagen en la sección Carlincaturas, que se abstenga de continuar usando mi imagen. Bueno, para comenzar está equivocado, porque yo no estoy usando su imagen, ¿no? Este es un dibujo que me pertenece a mí. Pero se me ocurrió una respuesta a esta carta, ¿no? Y mi respuesta fue... Creo que el rector está impidiendo mi respuesta. Que se le aparece el Inca Garcilaso, como la universidad se llama Garcilaso, y le dice: le prohíbo usar mi imagen en instituciones que lesionan mi honor y mi buena reputación. Entonces esto muestra que el humor a veces puede responder al poderoso de manera que lo desubica, ¿no? Y entonces el humorista tiene que ser así un poco escurridizo. Contestar con humor. Perdón. Este es otro caso donde citaron a un fiscal al Congreso y el fiscal, como corresponde, ¿no? El fiscal se negó a ir porque no está obligado a ir. En realidad el Congreso, cuando cita a los fiscales,
Ustedes entienden que es que los fiscales investigan la corrupción y para qué cita el Congreso a un fiscal, para intimidarlo, para que no investigue, pues, ¿no? Entonces su fiscal se negó a ir y los congresistas dijeron que es barbaridad, como si nosotros no fuera serio. Y yo los pinté a todos maquillados así, ¿no? Pero una congresista que figura acá en primer plano, se quejó, bueno, es la congresista Alcorta, que ella misma se identificó porque ahí no figura su nombre, pero se sintió identificada con la caricatura y dijo, es inadmisible que se represente a congresistas, que se los dibuje como payasos, eso dijo la congresista. Eso también es una amenaza, casi ya no diríamos velada, ¿no? Porque si una congresista dice esto es inadmisible, quiere decir que el siguiente paso puede decir, se le prohíbe al señor dibujar a un congresista como payaso. Bueno, yo en el Facebook puse, inmediatamente busqué en el Google, puse simplemente dos palabras, Trump, o sea, Donald Trump, y payaso, ¿no? Y me salieron 40 caricaturas donde a Donald Trump en los Estados Unidos se lo representaba como payaso, y las puse ahí, ¿no? Para que vea que en el país donde se considera que más se respeta la libertad de prensa en Estados Unidos, nadie se hace escándalo por eso, ¿no? Pero después se me ocurrió también hacer una caricatura, sí, disculpa, una caricatura que esa es la respuesta, ¿no? Es inaceptable que se caricaturista congresista como payasos, y el payaso dice, claro, eso es ofensivo para nosotros, que decimos tonterías para divertir a los niños y no para que sean leyes. Este es más reciente ya, y esta motiva ya insultos y comentarios más serios, ¿no? Se suicidó el señor Alan García. Al día siguiente de su suicidio yo no toqué el tema, hice una caricatura sobre otro tema y al pie puse que por respeto al duelo, expresaba mis condolencias a la familia y a los deudos de Alan García. Pero al día subsiguiente publiqué esta caricatura que donde trataba de expresar mi opinión, porque se dijo que ese era un gesto de dignidad de una persona que no iba a permitir que lo esposen. Y hice esta caricatura donde yo digo lo que para mí hubiese sido un gesto de dignidad. Es decir, yo voy preso porque voy a demostrar en el juicio que soy inocente, ¿no? Y puse ahí un gesto digno que no ocurrió. Y para mi sorpresa se ofendieron, en las redes me insultaron. Un congresista, que también ha sido alcalde de un distrito de Lima, puso en el Twitter, con todas sus letras, puso, para hacer esta caricatura hay que ser un gran, me van a disculpar, voy a citarlo textualmente, hay que ser un gran hijo de puta, dijo el elegante congresista Salvador Heresi respecto de mi persona. Luego publiqué al día siguiente otra caricatura que expresa la misma idea, porque en su carta de despedida al señor García, ¿no?, que creo que tenemos derecho de responderle, porque en su carta él agravia a personas, ¿no? Y a pesar de que esté muerto, uno tiene derecho a responderle. Él agravia a las personas que han ido presas y dice que arrastran sus miserables existencias, ¿no? Y yo le recordé que su padre fue preso, Aya La Torre fue preso, Armando Villanueva fue preso, Fernando Belaúnde fue preso, Alfonso Barrantes y Jorge del Prado, todos políticos que fueron presos en alguna vez en su vida y fueron presos con dignidad, porque salieron de la cárcel y a ninguno se le probó ni se le acusó siquiera de haber robado un centavo en toda su vida, ¿no? Y entonces no es un gesto indigno, no es indigno que alguien lo lleven a la cárcel si esa persona es inocente, ¿no? Esa era la idea. Pero hasta ahora siguen indignados conmigo y también amenazándome por las redes con represalias. Este caso, que ya es menor, pero es más reciente, es cuando, bueno, estos son los prófugos, ¿no? Los que han logrado fugar de la prisión preventiva. El presidente del Callao, el señor Inostroza, que es la estrella, bueno, junto con Toledo son las mayores estrellas de los prófugos que hay, ¿no? Al otro extremo está el general Donaire, otro prófugo más reciente, pero este personaje más alto, que no lo conoce mucho la gente, es el presidente del Club Regatas, que también está prófugo, porque él ayudó a que el presidente regional del Cusco recibiera un soborno de $1 millón y pico, ¿no? Y como no lo conoce, yo dije, bueno, para que a un poco se lo identifique, le puse en el polo el logo del Club Regatas,
con lo cual no miento porque él ha sido presidente del Club Regatas y siendo presidente del Club de Regatas, en ejercicio cometió ese delito y fugó, ¿no? Y fugó hasta la fecha porque no se lo encuentra. Manda el Club Regatas una carta al periódico diciendo que esto no se puede permitir porque cómo es posible que haya ofendido al Club Regatas, que el Club Regatas es una institución honorable, que ha ganado lauros para el Perú, etcétera, 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 ¿no? Bueno, yo no hice caso a la carta, ni tampoco en el periódico le hicieron caso, ¿no? Porque simplemente me mandaron la carta para que yo quede informado. Pero fíjense ustedes que también acá se está jugando un poco el uso del poder que se tiene. ¿Por qué? Porque el Club Regatas piensa que, digamos, por ser un club prestigioso, no se le puede mencionar, no se puede, su logo no puede figurar en la persona de alguien que ha delinquido, ¿no? Pero yo creo que sí puede figurar y debe figurar porque esa persona ha sido presidente del Club Regatas, ¿no? Y no está mintiendo la caricatura. Luego, hace muy poco, con estas marchas que hay de con mis hijos no te metas, etcétera, yo hice esta caricatura donde dice: solo nuestros curas y pastores pedófilos pueden hablarles del sexo a nuestros hijos, ¿no? Porque estas personas de los con mis hijos no te metas es curioso, ¿no? Porque denuncian a los libros de escolares, ¿no? Porque están pervirtiendo a los hijos, pero los pastores que dirigen estos movimientos, algunos de ellos son pedófilos, otros tienen varias concubinas. Uno de ellos ha dicho: yo tengo derecho a tener varias concubinas, la menor de las cuales es casi una adolescente, ¿no? Y curas pedófilos hay por miles, ¿no? Pero, para mi sorpresa, también llegó una carta al periódico, cuya copia me enviaron, donde algún funcionario, un obispo que es funcionario del arzobispado, decía que pedía al periódico La República que aclaren si a partir de esta caricatura ya el diario iba a cambiar su política respecto de la Iglesia Católica. Una frase un poco extraña, ¿no? Porque en realidad la Iglesia Católica no ha sido mencionada acá en ningún lado, sino los curas pedófilos, que no es lo mismo, o la Iglesia piensa que es lo mismo. No, eso es absurdo, ¿no? O la Iglesia piensa que no existen curas pedófilos, lo cual es otro absurdo. Entonces la carta resultaba completamente absurda. Y este es el caso más reciente y más sonado en el cual me he visto envuelto, donde esta congresista, que, como he dicho en una entrevista, se deleita en su rol de dominatriz política, ¿no? Se deleita cada vez que sale a la televisión, hace todos los desplantes al gobierno, al primer ministro, sus proyectos de reforma son un mamarracho, el señor ministro no sabe, el señor ministro está desinformado, el presidente miente, el otro ministro miente, ella hace desplantes a medio mundo. O sea, para mí la imagen perfecta de ella era la de dominatriz. Pero la dominatriz, por si alguien no lo sepa, es una persona que recibe clientes para actividades sadomasoquistas, pero no es una trabajadora sexual, como equivocadamente muchos han pensado por la caricatura. O sea, no es una prostituta. No sé si alguno de ustedes está viendo ahora una serie de Netflix cuya protagonista es una dominatriz, ¿no? Y en la serie se ve claramente que la dominatriz no se la puede ni siquiera tocar, el cliente no la puede tocar. Y hace, digamos, sexo con sadomasoquismo, pero con consentimiento, por supuesto, del cliente y dentro de los límites que el cliente le ha permitido, ¿no? O sea, de manera prácticamente... Y por supuesto, el cliente que busca placer, como bien me dice Omar, ¿no? Entonces, eso es lo que se está representando acá. La dominatriz y el dominado, que sería que consiente esa dominación, ¿no? Con placer también. Entonces, como dijo bien Mirko Lauer en uno de los comentarios, han salido varios comentarios sobre esta caricatura, dijo: el que sale peor parado en realidad es el ministro, no ella, ¿no? Porque ella está de dominatriz. Pero para mi sorpresa, me criticaron, bueno, no me sorprende que los fujimoristas, etcétera, me insultaron como habitualmente ocurre, pero algunas periodistas que yo respeto y algunas feministas también me criticaron diciendo que esto es misógino y ofensivo para la mujer, ¿no? Y machista inclusive. Y yo estoy convencido de que no lo es, ¿no?
Tal vez, como comentábamos con Omar, esto tiene que ver con que la primera impresión de esta imagen puede confundirse, ¿no? Y la gente pensar, esta es una prostituta, ¿no? Entonces, eso está ofendiendo a la congresista, ¿no? Pero no lo es, ¿no? En absoluto, es una dominatriz. Y, bueno, acá hay algunas de las reacciones. Denuncien este acto de cobardía de Carlos Tovar. Esta es buena, ¿no? Su odio y frustración a su propia homosexualidad de este pseudo caricaturista lo refleja en el odio profundo hacia las mujeres. Es curioso porque yo no me había dado cuenta que soy homosexual. No me he enterado. ¿Por qué a periodistas no se les alborota el pelo? Está acá, así, ante la grotesca caricatura de Carlos Tovar. Y por fin, la otra. Para defender la decencia sobre este machirulos de carlincatura. No sé qué cosa quieren decir con esto de machirulos en este caso. Cierto, es fujimorista, ni siquiera es ser humano. Bueno, esas son algunas de las reacciones más virulentas. Acá, una de las periodistas que yo respeto, Cecilia Valenzuela, que sí me dolió y me sorprendió que ella también caiga en este error de interpretación, ¿no? Una caricatura violenta, grosera, ramplona, que no da risa, viniendo de un otrora intelectual. Carlos Tovar ha dejado el marxismo-leninismo para convertirse en machista-leninista. Y acá una defensa que tampoco yo esperaba, de este señor que no conozco, pero que es un intelectual, un periodista que me dicen que vive en Alemania, y él aclara un poco esto, ¿no? Dice, los que han tildado a Carlín de machista y misógino por esta caricatura no entienden verdaderamente el lenguaje de la sátira e interpretan los dibujos como ataques insultantes y ofensivos contra personas de la vida real. Y él pone este ejemplo, como existen muchísimos, ¿no? En caricaturas de otros países, este ejemplo en Alemania, donde él vive, donde Angela Merkel está exactamente en el mismo rol de dominatriz, ¿no? Frente al presidente de Francia, François Hollande. Creo que terminamos con eso. Sí, creo que no había nada más, ¿no? Bueno, que sirvan estos ejemplos para que reflexionemos sobre la caricatura y el poder, caricaturas que me han producido, me han motivado conflictos con personas que de una u otra manera ejercen poder. Muchas gracias. Y antes vamos a escuchar también a Omar Ceballos Velarde, quien nos acompaña en esta ocasión, igualmente para hablar sobre el tema de la relación entre caricatura y poder. Lo recibimos con nuestros aplausos. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Huamanga, a todos ustedes por estar aquí esta mañana, acompañarnos con esta conversa sobre la caricatura y el poder político y el poder en general. Como ha dicho bien Carlos al inicio de su ponencia, siempre los caricaturistas nos enfrentamos al poder, a todo tipo de poder. Y en esa batalla siempre hay muertos y heridos, entre comillas, ¿no? Situaciones que nos han llevado al límite en algunos momentos, situaciones muy peligrosas, como van a ver ahora en la presentación que yo voy a tener, y que nos convierten en una profesión peligrosa. Y peligrosa porque nos enfrentamos a situaciones y a personas y a grupos y a mafias que no siempre tienen sentido del humor. Mejor dicho, casi nunca tienen sentido del humor, y a veces reaccionan de una manera desmedida, como lo vamos a poder ver ahora en esta presentación. De modo que un caricaturista político lo que hace es cuestionar al poder permanentemente, no importa de qué tienda política sea, lo cuestiona todo el tiempo, es un francotirador, es alguien que está tratando de desnudar lo que esconden los políticos, y normalmente es mucho lo que esconden. Entonces esa es nuestra tarea y eso es lo que nos convierte precisamente en una suerte de editorialistas, ¿no? Que en lugar de escribir, digamos, no sé, una carilla o 10 carillas de opinión, lo hacemos en un espacio pequeño donde resumimos lo que pensamos y somos responsables de ello. Esto nos ha llevado a situaciones extremas, como lo vamos a ver en esta presentación. Esta fotografía fue tomada minutos después de que se sucediera el ataque del grupo extremista islámico ISIS
a la redacción del semanario humorístico francés Charlie Hebdo. Allí murieron 6 personas, 6 caricaturistas. 3 de ellos no hacían precisamente caricatura política. No fueron precisamente quienes hicieron las caricaturas que ofendieron, entre comillas, al profeta Mahoma, sino eran caricaturistas que hacían otro tipo de cosas. Es más, uno de ellos, a quien tuve la suerte de conocer en Turquía porque fuimos jurado de un concurso internacional, hacía caricatura sexual, hacía caricatura erótica, básicamente. Él no hacía caricatura política. Sin embargo, fue víctima de este salvaje ataque de este grupo terrorista ISIS, ¿no? Y ahí va el homenaje a ellos. Vamos a la siguiente. ¿Qué desató esta furia de este grupo extremista? En realidad, Charlie Hebdo es una revista que tiene mucha tradición y varios años de confrontar al poder. Y no está hablando, y no ataca solamente al grupo islámico, también hace caricaturas de otras religiones, de los budistas, hace caricaturas de los católicos, se burla de los reyes, se burla el poder en general, ¿no? Sin embargo, nunca tuvieron una respuesta tan clara como la que tuvieron luego de este terrible atentado en la que murieron estos colegas. Y estas fueron 2 de las últimas portadas que desataron esa furia, ¿no? Como ven, en una de ellas se ve a Mahoma, que está llorando allá en la esquina, y dice: es duro ser amado por imbéciles. Eso es lo que dice en el francés, ¿no? Es decir, está cuestionando que sus propios seguidores no entiendan que seguir a una religión o seguirlo a él no es desatar una masacre, ¿no? Y en la otra dice: 100 latigazos si usted no se muere de risa. O sea, el profeta está diciendo eso, ¿no? O sea, está usando el humor para desnudar una situación extrema en la cual han caído muchos de los fanáticos, sobre todo fanáticos religiosos. Esto fue lo que desató la masacre en la revista francesa Charlie Hebdo. Y aquí empieza una larga lista, que yo he resumido, por supuesto, de caricaturistas alrededor del mundo que han sufrido ataques violentos de parte del poder político por sus opiniones a través de la caricatura. Él es Ali Fersat, es un caricaturista sirio que fue secuestrado por el poder en ese momento por el presidente Ali Fersat, me parece, por el presidente Bashar al-Assad, que es un dictador que está hace muchísimos años en Siria. Lo secuestraron las fuerzas secretas de gobierno, le rompieron los dedos con aculatazos y lo dejaron tirado en un basural. Por suerte, alguien que pasó por ahí lo recogió y terminó en un hospital, con las manos destrozadas. Se generó una corriente solidaria alrededor del mundo y muchos caricaturistas hicimos caricaturas en favor de él. Y esta que se ven al costado es una caricatura de Gilmar, que es un caricaturista brasileño que lo dibujó de esa manera, con las manos rotas, pero seguía dibujando con el pie. Vamos a la siguiente. Él es Dilem, es un argelio que también vive años amenazado por los grupos islámicos, ¿no? Que también cuestiona muchas de las decisiones que se toman por estos grupos radicales y está sufriendo persecución en este momento. Hasta actualmente vive bajo custodia policial. Él es Learsvik, es un sueco que también dibujó al profeta Mahoma como un perro al costado en las calles de Suecia, y por eso el grupo islámico ofreció $100.000 por su cabeza. Sí, definitivamente hay también ciertos límites, y de eso vamos a hablar después, ¿no? Vamos al siguiente. Él es de Sri Lanka, que hizo esa caricatura que ven al costado donde se está destejiendo la democracia y se revela el signo nazi, ¿no? Él está desaparecido desde el 2010. Desapareció y nunca se supo más sobre él. Probablemente ya esté muerto. Esta es la portada de la revista Humor Registrado de Argentina, una revista que tuvo muchísimo éxito, que llegaba al Perú también, pero que reunió una etapa bastante importante de caricaturistas argentinos en la etapa de la dictadura militar. Y esta portada, fue censurada por el gobierno militar de ese momento y mandaron requisar todas las revistas que se habían publicado y que estaban en los kioscos. Que como ven,
sobre todo en dictaduras, es cuando el poder ejerce mayor presión sobre los caricaturistas y no permiten que se pueda desnudar o que puedan vertir una opinión sobre lo que está pasando en la coyuntura de ese momento. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo, por ejemplo, el gobierno, en ese momento la dictadura militar, puede ejercer una presión muy fuerte sobre los caricaturistas y retirar todas las publicaciones de los kioscos. Y esto pasó en España, para que vean que no solamente pasa en otros lugares. Esta portada de la revista El Jueves, que es una revista catalana, que tiene muchísima trayectoria también, donde han pasado muchísimos caricaturistas, publicó esta caricatura del, en ese momento, príncipe, el príncipe Felipe, porque en ese momento el gobierno había dado una ley que, digamos, una bonificación a todo aquel que tuviera hijos, porque había una baja tasa de natalidad, y entonces lo que se quería era que la gente tenga un poco más de hijos, ¿no? Entonces, por cada hijo que tuviera iban a recibir 2.500 euros. Entonces, también hay que entender que para los españoles la realeza son una suerte de zánganos, ¿no? Digamos que viven de los tributos de los españoles y no hacen absolutamente nada, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera pasaba. Entonces, el caricaturista español de la revista El Jueves los dibujó al príncipe Felipe y a su esposa haciendo el amor, y donde él dice, esto es lo más parecido a tener un trabajo, dice, ¿no? Por supuesto, esto desató las iras, ordenaron inmediatamente que retiren todas, por orden judicial, que retiren todas las revistas de los kioscos, pero para entonces ya se habían vendido una gran cantidad. Y por supuesto, se reprodujo mucho más que si no hubiera sido censurada. Vamos a la otra. Este es el caricaturista Beil de Venezuela, que estaba retratando lo que en ese momento pasaba, una situación bastante, digamos, inocua hasta ese momento, ¿no? Resulta que el agua estaba saliendo contaminada por los caños del servicio de saneamiento y él se le ocurrió hacer esta caricatura. Basta de supremacía blanca, ahora tenemos aguas afrodescendientes, o sea, negras, ¿no? La respuesta del gobierno venezolano fue virulenta, ¿no? Porque salió incluso el vicepresidente Diosdado Cabello a insultarlo públicamente, a decir que eso era un racista, de que cómo era posible que yo hubiera podido hacer una cosa como esta, y lo sancionaban, ¿no? Y le pusieron una multa además al periódico que había publicado esta caricatura. Esta es una caricatura también de una caricaturista venezolana, Raima Suprani, que actualmente vive en el exilio en los Estados Unidos, que publicó esta caricatura muy simple, como ven, 2 líneas, ¿no? Que es la línea de la salud, digamos el recorrido de las pulsaciones del corazón, y puso abajo una línea recta que decía salud en Venezuela, ¿no? Por esta caricatura la despidieron del periódico y tuvo que salir del país, y está actualmente exilada en los Estados Unidos y acaba de recibir un premio de la paz en Suecia. Esta caricatura desató una polémica en nuestro país. Es una caricatura de un dibujante ecuatoriano que se llama Bonil, gran amigo mío, estuvo también en Lima hace unos años invitado por el Salón Internacional de Humor Gráfico, y él publicó esta caricatura que, pese a que él no vive en el Perú, se enteró, por supuesto, de la noticia del suicidio de Alan García, y publicó esta caricatura donde se ve que se dispara, pero el disparo, la estela del disparo es la palabra Odebrecht, ¿no? Bueno, esto le valió una andanada de insultos, de ataques cibernéticos, dijeron de caricaturista de pacotilla para abajo, lo atacaron vilmente, ¿no? Por todas las redes sociales por haber hecho una cosa como esta. Entonces la pregunta era, ¿realmente podemos hacer una caricatura de una tragedia, porque es una tragedia que alguien se suicide? Y la respuesta es sí, porque la caricatura tiene ciertas licencias que nos permiten hacer una cosa como esta, que en realidad revela la tragedia de un suicidio, pero a la vez que el que este personaje haya estado involucrado en un acto de corrupción de Odebrecht, ¿no? Entonces, fíjense cómo él puede resumir en una situación complicada como es el suicidio, este tema de jugar con las letras y las palabras para demostrar que producto de la corrupción es el suicidio. Esta es una caricatura relativamente reciente de Antonio Antunes, un caricaturista portugués, gran amigo mío. Él es presidente de la organización de WordPress Cartoon, que es una de las organizaciones más importantes de caricatura editorial en Portugal.
Y él colabora con un periódico Expreso de Portugal y a la vez con el New York Times. Y ellos publicaron esta caricatura donde se ve a Donald Trump como un ciego llevado por un perro salchicha que es el presidente israelí, ¿no? Y inmediatamente protestaron, lo acusaron de antisemita, es decir, los grupos radicales de Israel pidieron inmediatamente al New York Times que retirara la caricatura. El New York Times cedió a la presión, quitó la caricatura, pidió disculpas y todos fueron una serie de ataques internacionales contra el caricaturista. Antonio salió a declarar y dijo que él no consideraba su caricatura antisemita, él no estaba atacando a los judíos. Él lo que estaba cuestionando la política exterior de su país, del país de Israel, ¿no? Que está siempre en componendas internacionales con los Estados Unidos. Y eso es algo recurrente. A mí también me pasó alguna vez que tuve una respuesta muy virulenta de algunos grupos radicales judíos que cuestionaban que yo pudiera hacer una caricatura del presidente. Es como si, es una cosa que yo no entiendo en realidad, pero es como si nosotros cuestionáramos a Vizcarra porque no nos gusta cómo es y tenemos el derecho de hacerlo. Igual podemos discrepar de una política internacional de Trump, como suele pasar. Yo le he hecho infinidad de caricaturas a Donald Trump y también le he hecho al presidente israelí. Pero inmediatamente se le toca a él, inmediatamente saltan los judíos como acusándonos de antisemitas. Y eso es lo que pasó con Antonio Antúnez y esta caricatura. Bueno, y finalmente la caricatura de Carlos, que ya lo ha comentado ampliamente, pero que en efecto yo considero que la respuesta que él dio unos días después de la andanada de insultos que recibió fue la correcta. En realidad, él se mantiene en su posición y estoy totalmente de acuerdo con que creo que no entendieron el mensaje. Creo que muchos de ellos confundieron lo que en esta caricatura se decía, pero creo que revela exactamente lo que pasaba. El poder que tiene en este momento Rosa Bartra es inmenso. Ella hace y deshace en el Congreso, ella tira al tacho cualquier iniciativa del Ejecutivo y no le importa y no quiere ni siquiera dialogar. Entonces, Salvador del Solar, el premier, que en un momento empezó con una política un poco tibia, como queriendo dialogar como pensando inútilmente que podía dialogar con el Congreso, con la mayoría en el Congreso, se dio cuenta que no podía hacerlo y que apenas hicieron llegar la propuesta de la reforma política, Rosa Bartra tiró al tacho sin discusión alguna. Entonces Carlos refleja ese momento de una manera magistral porque creo que muestra lo que en ese momento estaba pasando. Y la dominatriz lo que hace es eso, creo que está reflejada exactamente en el papel que representa Rosa Bartra en este momento en el Congreso y quien sale peor parado en efecto es el premier, ¿no? Aunque con bastante placer, dicho sea de paso. Bueno, eso es lo que quería contarles para que ustedes tengan una idea de que lo que pasa entre los caricaturistas y el poder político en el mundo es una manera, es constante y es recurrente. No es una cuestión que solo pasa en países subdesarrollados, en donde el sentido del humor no está muy desarrollado, donde no tenemos una vasta cultura como puede pasar en países como Europa. No. El poder político siempre tiene armas suficientes para cuestionar, para de alguna manera reprimir o censurar caricaturas políticas. Y ellos lo están haciendo constantemente y lo que hacen es recortar de alguna manera las libertades. Entonces, yo creo que el trabajo que nosotros hacemos está basado básicamente en la libertad de expresión. Por eso pongo esta frase dicha por un humorista español que dice: el humor es el máximo exponente de la libertad de expresión, porque realmente es lo que podemos decir porque nos nace de adentro. Y eso es la mejor muestra de libertad de expresión que podemos tener los caricaturistas. Gracias. Muchas gracias a Omar Ceballos por estos comentarios y por estas reflexiones alrededor del conflicto, como decíamos, entre caricatura y poder, que se refleja no solamente en nuestro país y, como lo hemos visto, es global. Bueno, en esta parte vamos a invitar, si lo permiten los participantes de la mesa, nuestros invitados, vamos a invitar a los jóvenes y al público en general para que puedan formular algunas preguntas. Registramos algunas preguntas y luego les damos la posta a nuestros invitados, para que puedan responder estas inquietudes. ¿Les parece? ¿Sí? Genial. Entonces, si hay alguna inquietud, jóvenes, por favor, desde su espacio, amigos, todos pueden plantearlas, ¿no?
preguntas, comentarios, reflexiones, inquietudes, las que gusten. Doni, a ver. Sí, claro. Ante todo, muy buenos días, colegas, hermanos, ¿no?, de la profesión. Mi pregunta era sobre, en el marco del cuestionamiento del poder que ustedes mencionan, ¿alguna vez autocríticamente ustedes consideran que se les ha pasado la mano para ambos ponentes? Ok. ¿Les parece si registramos todas las preguntas y luego hacemos una para no tener que hacer, o qué sugieren? ¿Hacemos? Yo tengo muy mala memoria, ¿no? Entonces, por favor. Entonces, sigamos. Les respondemos entonces. No me acuerdo, no, mentira. Bueno, a veces yo trato de que mis caricaturas estén basadas en información confiable, ¿no? Y que, claro, yo mismo no puedo constatarla, pero de periodistas serios, de periódicos que muestran pruebas, etcétera, y que de manera que la caricatura tenga como base una información verdadera. Entonces, en algún momento, si se me ha pasado la mano es por no haber constatado algo, ¿no? En dos casos, en un caso una congresista que yo saqué una caricatura de unos congresistas que estaban cobrando una bonificación extraordinaria, etcétera, que se considera como es lógico un abuso, que como el sueldo que tienen además tengan esto, y en la cola estaba una congresista que después mandó una carta diciendo que ella no había cobrado esto, y entonces yo saqué una rectificación en la caricatura. Y un caso semejante me pasó también con un ministro de la época de Toledo, ¿no? Que también la información que yo tenía no era verdadera y lo rectifiqué, ¿no? Ese sería, esos casos como ese, los que sí admito que digamos se me fue la mano porque no tenía suficiente certidumbre de la información en la que me basaba. Pero por supuesto son más los casos en los que me he podido defender porque la información era verdadera, ¿no? Ahora, a propósito de lo que decía Umar sobre la sensibilidad de los judíos frente a la caricatura, en la revista Monos y Monadas en los años 80, un momento en el que el periodista César Hildebrand tenía un programa de televisión y entrevistó al dirigente palestino Yasser Arafat. Entonces, esto fue considerado inadmisible por la comunidad judía del Perú, ¿no? No se puede entrevistar en la televisión a un palestino. Y fue censurado César Hildebrand, creo que inclusive fue retirado de su programa por haber entrevistado a Arafat. Entonces nosotros sacamos en Monos y Monadas una portada donde estaba César Hildebrand crucificado al lado de Cristo, ¿no? Y él le preguntaba a Cristo, César le preguntaba a Cristo, ¿a ti también te han crucificado por entrevistar a Arafat? ¿No? Entonces se aludía, lógicamente, al hecho histórico conocido de que Cristo fue crucificado por judíos, ¿no? Esta caricatura sí motivó la indignación de la comunidad israelita en Lima y me hicieron llegar a través de amigos, y inclusive tengo amigos judíos también y artistas judíos que estaban indignados. Y yo puedo reconocer con el tiempo que sí había un exceso en eso, ¿no? En vincular las dos cosas, ¿no? De que Cristo fue crucificado por judíos y que Hildebrand está siendo crucificado por el poder de la... Nosotros no acostumbramos a decir el poder de los judíos, sino el poder sionista, ¿no? Porque el sionismo es una corriente política, ideológica, que conduce la política de Israel y que es solamente eso, ¿no? No representa a todo el pueblo judío ni de lejos, ¿no? Para empezar, que el propio Cristo era judío, ¿no? Y por supuesto que Marx, Freud, etcétera, también son judíos, así que no nos referimos a los judíos cuando hacemos crítica. Pero aún así, creo que la comparación era un poco abusiva, lo reconozco. Omar. Tu pregunta es bastante buena en realidad, y eso me permite reflexionar sobre la respuesta, y es que en realidad los caricaturistas nos movemos en una línea muy delgada, ¿no? Porque en efecto, claro, nos enfrentamos al poder constantemente y a veces nos dejamos llevar por la indignación, como es natural, cuando hay injusticias o cuando hay cosas que vemos que detrás hay corrupción o hay cosas que nos pueden indignar. Sin embargo, sí creo que es importante que más grave que la censura es la autocensura, ¿no?
es decir, en la cual tú te parametras y dices, no, mejor no hago esto porque de pronto me va a traer problemas, o no dibujo a mejor a tal persona porque de repente no me va a dar trabajo, o no, o qué sé yo. Eso es peor, ¿no es cierto? Yo creo que lo que hay que hacer es actuar con ética, que es lo básico, creo, para poder entender bien cuál es la verdadera labor que tenemos los caricaturistas, y de alguna manera vamos a tener que pisar callos, pues, o sea, los caricaturistas no somos cómodos, somos incómodos justamente por eso, ¿no? Y es cierto que podemos caer en algún exceso, y en cualquier caso, como dice Carlos, es de caballeros reconocer cuando uno se excede, pero creo que nos movemos en esa línea muy delgada en la cual estamos siempre luchando por no caer. ¿Alguna otra inquietud? ¿Sí? A la señorita y después al colega. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la Ciudad. Tenía tres preguntas para ambos en realidad. Estuve viendo las imágenes y las caricaturas de ambos y quisiera preguntarles qué objetivo tiene o cuál es el objeto de la caricatura, ya que yo pensé que solamente era, bueno, entretener. No sé si me equivoqué, porque he visto que de alguna u otra forma ustedes protestan a través de su caricatura. Pero entonces quisiera saber cuál es el objetivo de su caricatura. Y la segunda pregunta era, ¿cuál es el aporte de la caricatura en la comunicación? Y mi tercera pregunta era, la última, era con respecto a sus caricaturas, si tal vez ustedes se consideran, no sé, o entre comillas, un poco tímidos para poder lanzar sus manifestaciones o las cosas que les incomodan a través de la caricatura y no hacerlo de repente en una redacción. Solamente. ¿En una redacción, escrita. Redacción. Exacto, en prensa tal vez o en algún libro. Gracias. Bueno, brevemente, sí, el objetivo de la caricatura no es simplemente entretener, nunca hemos dicho eso, es criticar, ¿no? Es criticar, presentar una visión crítica de las formas como actúa el poder. Esa sería mi definición de caricatura política, ¿no? Yo creo que las virtudes de la caricatura como medio de comunicación son varias, ¿no? Las que yo he visto desde niño, yo apreciaba las caricaturas políticas. Es decir, lo curioso es que yo, siendo niño, no sabía de política y no entendía las columnas políticas que se escribían en los periódicos y mucho menos los editoriales, pero empecé a ver las caricaturas políticas de los periódicos en esa época del Comercio y de la Prensa, que eran hechas respectivamente por Guillermo Osorio y Julio Ferli, ¿no? Que eran mis ídolos. Y yo empecé a aprender de política y a conocer a los personajes políticos de la época a través de la caricatura política. Por eso yo digo que tengo la prueba, por mi propia experiencia, de que la caricatura es un buen vehículo de aprendizaje político. De aprendizaje, no de adoctrinamiento, porque una caricatura siempre deja margen a la interpretación del lector, ¿no? Creo que esa sería la principal ventaja de la caricatura. Y por la misma razón, en cuanto a la tercera pregunta, bueno, ejercemos la caricatura porque esa es nuestra vocación, ¿no? Usted me dice, ¿por qué no se atreven a hacerlo de manera escrita? Tal vez es más atrevido hacerlo con un dibujo, ¿no? Los políticos les molestan más los dibujos. En un libro sobre humor político citaban a un político inglés que decía, no me importa que escriban sobre mí lo que quieran, pero esas caricaturas son las que no soporto, ¿no? Entonces, yo más bien me considero afortunado de tener la habilidad del dibujo para poder hacer uso de este medio, que lo considero que es más interesante, sin desmedro, por eso sin querer ofender, que el oficio del que escribe, ¿no? Como medio de expresión, el texto. Voy a contestar con algo de historia tus preguntas. La caricatura siempre ha estado ligada al periodismo en general y a la comunicación básicamente, y creo que ahí va respondiendo a la pregunta de en medio, que es el aporte que ha hecho la caricatura, ¿no? La caricatura política en general y el cuestionamiento al poder político tiene sus inicios en Inglaterra, donde recién se había inventado la imprenta y se publicaban algunos libelos, algunas revistas muy básicas, pero los dibujantes empiezan a publicar sus opiniones a través de caricaturas y no tenían dónde publicarlas. Entonces, hablaron con los dueños de las tiendas que tenían vidrieras y todos los fines de semana pegaban sus caricaturas en las vidrieras y la gente se agolpaba para ver qué habían publicado los caricaturistas, ¿no? Ese fue el primer acercamiento de la caricatura política a la gente. Y la gente, que en ese tiempo, por supuesto, la educación no estaba tan extendida, entendía mejor lo que estaba pasando
en la política de su ciudad a través de las caricaturas. Luego la caricatura ya va a los medios de comunicación y ahí se convierte en una pieza fundamental que lamentablemente está perdiendo espacio en las últimas publicaciones, ¿no? Y afortunadamente, por otro lado, también existen nuevas plataformas donde sí podemos publicar, que son todas las redes sociales y el Internet, ¿no? Pero la caricatura siempre ha estado ligada al periodismo y siempre ligada a los medios de comunicación. Entonces, ese creo que ha sido básicamente el aporte que ha difundido la caricatura. Ahora, ¿por qué es más fácil dibujar que escribir o es al revés? No lo sé. Una vez cuando yo recién empezaba en la caricatura y a la vez en el periodismo, porque soy periodista también, un periodista, un colega español que era mayor que yo, me dijo, tú, ¿sabes? Me dijo, periodistas hay muchísimos, me dijo, pero caricaturistas hay muy pocos, así que mejor dedícate a la caricatura, me dijo. Y tenía cierta razón, porque en efecto, lo que hacemos es resumir, como les dije en un momento en la charla anterior, es resumir lo que está pasando en un momento político en un espacio muy pequeño. Y esa manera de abstraer todo lo que está pasando requiere de una formación, requiere de entender qué es lo que está pasando en la sociedad, requiere de entender cómo funcionan los partidos políticos, qué hay detrás de todos ellos, qué buscan, ¿no? No es simplemente retratar un momento con algo de humor como un pretexto para hacer algo gracioso, no. Detrás hay una denuncia, definitivamente. Y creo que el mejor vehículo para hacer eso es la caricatura, que por supuesto tiene una dosis de humor, y eso también es algo valioso, es un aporte que nosotros le ponemos, pero que de alguna manera es revelar lo que está detrás de cada uno de estos personajes. Después. Vamos a seguir. Admiro y valoro el trabajo que hace. Yo lo considero un maestro, un genio de la caricatura a los dos. De pronto más a Carlos, por el mismo hecho de que todos los días exploro sus caricaturas, las veo, las analizo y siempre me quedo con esa incógnita. ¿En qué momento explicarme bien, pero una matriz, porque las caricaturas que realiza de pronto en un día o al día siguiente es el mismo rostro, pero el panorama de atrás varía y no se le escapa ningún detalle? ¿Cómo es que lo hacen? Eso por un lado. Otro, ¿qué decirle a la gente que sigue sus pasos? A los muchachos que de pronto quieren incursionar también en este maravilloso mundo. En Ayacucho tenemos lo nuestro, tenemos no a Carlín, pero a Carlín con su propio sello, con su propio distintivo, también mi gran amigo, ahí está. Y de pronto, pues seguramente que hay mucha gente que quiere seguir los pasos, ¿no? Particularmente me gustaría también, porque hago trazos, pero nunca me he atrevido a hacer caricatura. Y la pregunta para el segundo expositor, ya para terminar, dijo algo que me parece bastante importante, y yo le devuelvo la pregunta: ¿cuál es el límite para poder de pronto ridiculizar, si vale el término, o caricaturizar a los políticos, a los funcionarios, a la gente de turno y decirle sus verdades, prenderle la vela verde a través de los trazos? ¿Es algún límite, algún tope que tiene la caricatura de pronto para expresar la realidad? Muchísimas gracias. Gracias. Iván planteaba la preocupación pidiendo ayuda a Omar dónde nace la inspiración. Porque ¿verdad? ya me olvidé de las preguntas. Me está recordando, esa sí la recordaba. ¿En qué momento viene la inspiración para la caricatura? Y yo mismo me he estado observando, como esto me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Yo en las noches empiezo mi tarea del día siguiente, porque veo los programas políticos en la televisión, cosa obligada. En el momento que ya mi esposa empieza a renegar, me dice ya cambia, entonces pasamos a ver una película, ¿no? Pero tengo que ver eso. Al día siguiente voy al kiosco de periódicos y veo las portadas de los diarios para ver cuáles son las noticias en primera plana. Compro el periódico en el cual yo trabajo, República, luego leo, voy a mi casa, leo todo el periódico y entonces en todo este proceso se supone que ya se me deberían haber ido ocurriendo algunas ideas, ¿no? O alguna idea por lo menos, ¿no? Eso a veces pasa y a veces no pasa, ¿no? Y luego yo voy caminando a mi oficina porque me queda unas 12 cuadras de mi casa, y me he dado cuenta de que si no se me ocurrió digamos, después a leer el periódico, si se me ocurre una idea a leer el periódico, la anoto en el margen, ¿no? Anoto ahí con mi letra ilegible prácticamente la idea, o más o menos en borrador por donde puede ir algo.
y luego me voy caminando a la oficina y me he dado cuenta, como decía, que últimamente caminando a la oficina o bien redondeo la idea o una idea un tema que no sabía cómo resolverlo, lo puedo resolver caminando, como hacían los griegos, de manera peripatética, ¿no? Los filósofos. Y finalmente llego a la oficina y ya hago el dibujo. Lo que sí casi puedo asegurar es que si yo voy sin nada de esto, sin ninguna idea, a la oficina y me enfrento a la pantalla en blanco, entonces me paralizo, ¿no? Por el pánico a la página en blanco. La segunda pregunta no la recuerdo. Una sugerencia, un consejo a los muchachos que quieren seguir su paso. ¿Qué les podría decir? Perdón, lo primero quería aclarar que eso de que le han dicho que soy un genio, por favor, son calumnias, no lo crean. A los que quieren seguir mis pasos, bueno, hablábamos hace un momento de que en el Perú no hay más que una universidad donde existen cursos de dibujo humorístico y de caricaturas. Esto lo he constatado hace poco que estuve en el Cusco, la Universidad Diego Quispetito, tiene un curso de dibujo humorístico y de caricaturas, y conversaba con el director hace un momento de que sería bueno que se abra dentro de la carrera de Ciencias de la Comunicación o dentro de Bellas Artes por lo menos un curso de dibujo de humor, porque yo les aconsejaría que estudien dibujo de humor, que es una especialidad, no es lo mismo que el dibujo artístico, dibujar de un modelo, la caricatura, etcétera. La caricatura es diferente. Yo he hecho un libro, a falta de cursos acá, me di el trabajo de hacer un librito donde yo expongo algunas enseñanzas sobre cómo abordar el dibujo de humor y la caricatura, ¿no? Pero por supuesto eso no es suficiente. Esa sería mi primera recomendación: estudien dibujo de humor, porque hay que saber algo de dibujo humorístico para hacer buenas caricaturas. Tampoco es verdad que hay que ser un gran maestro del dibujo, ¿no? Porque para la caricatura política basta con poderse expresar eficientemente, ¿no? Omar lo sabe bien porque tenemos colegas que no son grandes dibujantes, pero son grandes caricaturistas políticos. Y también les aconsejaría leer o ver o escuchar, asistir a teatro, cine y literatura que tenga humor, ¿no? Porque sin duda la persona que quiere hacer caricatura política, doy por descontado que se interesa en la política, porque si no se interesa en la política, no les aconsejo seguir ese camino, porque va a ser una tortura, ¿no? Pero si partiendo de eso les interesa la política, tienen que saber algo de dibujo de humor. Y el tercer consejo sería: lean mucho, vean mucho cine y vean, si es posible, teatro que tenga humor, donde hay grandes exponentes en la literatura, en el cine y en el teatro. Yo he sido y sigo siendo fanático, por ejemplo, de la comedia italiana, que tuvo su auge en los años 70, probablemente también Omar, ¿no? Y en la televisión busco ver los programas de humor, etcétera, porque eso le va alimentando uno el espíritu de esta forma extraña de razonar del humorista, que es razonar y jugar con el absurdo, ¿no? Que es un mecanismo un poco misterioso que yo mismo hasta ahora no me llego a explicar por completo, pero que es la chispita que se tiene que encender para que surja una idea. Sí, la pregunta también es difícil. ¿Por qué me hacen a mí las preguntas difíciles? Eso es lo que no sé. Pero antes quería decir que esto de la inspiración y de dónde viene y cómo se nos ocurre es como preguntar el sexo de los ángeles. No sabemos, en realidad eso es algo que viene de pronto, pero tiene que ver en efecto con la información, tiene que ver con lo que nosotros llamamos el bagaje, ¿no? Es decir, todo eso que nosotros nos retroalimentamos cuando tenemos que enfrentar un tema, y tiene que ver con ver periódicos, leer las noticias, escuchar a los columnistas, ver los programas periodísticos donde abordan este tipo de temas, y de ahí es donde uno se alimenta de temas como para poder abordarlo en una caricatura. Lo más triste es no tener una idea y luego enfrentarse al papel en blanco o a la pantalla en blanco, en el caso de Carlín, porque claro, se te pasan las horas y no se te ocurre absolutamente nada, y eso suele pasar también, ¿no? Es decir, no es muy difícil poder hacerlo, pero en tanto y en cuanto tengamos gran cantidad de información, va a ser más fácil que podamos tener un tema al cual podamos referirnos, que generalmente tiene que ver con la coyuntura, porque de eso se trata en la caricatura política cuando es diaria, ¿no? Que tiene que ver con lo que está pasando en ese momento, en la noticia que es más importante. Y de eso de alguna manera es también un enfoque periodístico. Sobre qué decirles a los chicos, en realidad es algo que yo les digo no solamente a los que quieran dedicarse a la caricatura, sino a todas las profesiones en general. De las escuelas, de las universidades salen ejércitos de egresados de diferentes carreras, pero solo unos cuantos son los elegidos, para decirlo de alguna manera, que van a lograr desarrollar su carrera de manera plena. Y eso
¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con la formación integral, no con lo que te van a enseñar necesariamente en la universidad, sino lo que tú vas a aprender de ti mismo cuando lees, cuando ves buen cine, cuando lees buena literatura, cuando escuchas buena música, cuando te formas integralmente, cuando tienes una posición frente a la vida, cuando sabes lo que quieres decir, y eso no te da la universidad, ni te lo da el colegio, ni te lo van a dar tus padres, te lo vas a dar tú mismo. ¿No es cierto? Cuando tú tienes esa visión y te paras frente al mundo y dices yo veo el mundo de esa manera, entonces vas a entenderlo de una manera personal y distinta. Y a partir de ese momento te vas a dar cuenta que te vas a diferenciar de los demás. Entonces, quienes quieran dedicarse a eso tienen que tener una formación integral, tienen que autoformarse en ese campo. Más allá del plano académico, que es, o por supuesto, importante y que tiene que ver con la profesión, va más allá de eso, ¿no? En tanto y en cuanto tienes una posición frente a la vida, frente a lo que pasa a tu alrededor y lo que te importa respecto de eso. Y la pregunta difícil, ¿no? ¿Cuál era? ¿Cuál es el límite? Yo no sé cuál es el límite y ojalá no tuviéramos límites, ¿no? Porque eso nos convertiría en una sociedad mucho más avanzada. Hablábamos justo con Carlos de la llegada del aeropuerto sobre justo la caricatura de la dominatriz y este tema. Y yo estoy convencido de que todavía somos un pueblo inculto, ¿no? Somos un pueblo en general que no tenemos una idea general de lo que pasa alrededor nuestro y generalmente respondemos de una manera inmediata, casi por impulso. Y este es un tema que hay que discutir, sobre todo porque son temas sensibles. En el caso del machismo, en el caso de las mujeres, que está en este momento en un proceso en el cual tenemos que reaprender y donde los hombres tenemos que dejar el machismo de lado de una manera inmediata. Y yo también me he puesto a pensar si es válido hacer chistes contra las mujeres, ¿no? Si eso no alimenta también de alguna manera el machismo. Y puede ser que eso sea así. Pero en tanto y en cuanto no seamos capaces de reírnos de nosotros mismos, no debemos hacer ese tipo de chistes, porque estamos alimentando el machismo de alguna manera, sintiéndonos por encima de las mujeres, y eso no es válido, y eso no está bien. Entonces eso nos lleva a una discusión que debemos tener en general, no solamente los humoristas, los caricaturistas, los profesionales en general, ¿no? Es decir, cómo tenemos que ver cuál es el límite, no solo para el humor y la caricatura, sino cuál es el límite para la vida misma, ¿no es cierto? Y eso es un tema pendiente que tenemos que discutir, que todavía no está resuelto, pero que creo que debemos hacerlo de una manera inmediata. Ok. Sí, Carlos. Buen día, Omar. Buen día, Carlos. Mi pregunta iba por este lado de las licencias que tiene el caricaturista y de este carácter premonitor, ¿no? Casi de pitonisa. Yo recuerdo una caricatura de Carlos del año 2014-2015 donde está Alan García sentado con un grupo de empresarios y les dice: señores empresarios, yo no tengo ningún interés personal en estas obras, ¿no? Pero con gusto les aceptaré unas conferencias a $100,000 cada una, ¿no? Eso es en 2015. ¿Qué sienten ustedes cuando un hecho premonitorio se confirma, como en este caso de Oregon? Eso es todo. Gracias. Bueno, no recordaba eso, gracias por recordármelo. Nuevamente mi mala memoria, pero conversando antes de venir acá con Carlos también, me hizo recordar una caricatura de la época de Fujimori, donde estaba Vladimiro Montesinos jugando Monopolio con Alberto Andrade, que en paz descanse, un hombre correcto que fue alcalde de Lima, y Montesinos tiene pues el monopolio y le dice: yo tengo acá el monopolio del poder judicial, electoral, la prensa, etcétera, ¿no? Y Andrade le contesta algo así como que: pero no te olvides que en el juego de monopolio te puede tocar ir a la cárcel, ¿no? Y esa sí fue también premonitoria, ¿no? Muchos años después, cuando fue a la cárcel, me acordé de esa caricatura, me acordé de Andrade, que creo que ya no vivía, ¿no? Cuando fue Montesinos preso, y me alegré no tanto por haber sido por la premonición, sino porque se logró hacer justicia en ese caso, ¿no? Metiendo preso a Vladimiro. Es que somos brujos, pues, de alguna manera, ¿no?
No todos hemos hecho caricaturas premonitorias en efecto, pero eso tiene que ver con el ejercicio mismo del oficio y la profesión del caricaturista, porque estamos acostumbrados a ver cómo se mueven las fichas políticas, cómo piensan los políticos, cómo sienten, cómo actúan, ¿no? Entonces, muchos de ellos son previsibles, entonces a veces es fácil adivinar qué es lo que van a hacer o decir. No siempre suele pasar, pero hay algunos ejemplos a lo largo de la historia que han mostrado que un caricaturista a veces ve más allá de lo evidente. 3 preguntas finales. Ahí Hugo, después Enrique y una joven ahí. Buenos días a todos. Soy egresado de la Escuela de Ciencia de la Comunicación. Tenía una curiosidad, ¿no? Referente a la conceptualización del tema de caricaturas. Yo alguna vez quería hacer una tesis sobre los memes de dibujo, ¿ya? Y el doctor Carlos también es testigo de eso. Pues no podía definir qué era, dónde considerar un meme, como una caricatura quizás. Por ejemplo, viendo los dibujos de Carlos Medina, no parecen caricaturas, ¿no? Porque yo creo que ustedes retratan a la persona cómicamente, digamos, ¿no? En cambio acá Carlos, él dibuja al alcalde, pero es una persona normal. Yo me pregunto, ¿eso sería una caricatura o es un dibujo? Entonces, bajo ese fundamento, entonces, ¿un meme podría ser también una caricatura? Sería mi pregunta, ¿no? ¿O cuál es la concepción que tienen de meme ustedes, de los memes de dibujo, digo, de internet que circulan, si son caricaturas o son simples dibujos? En tal caso, Carlos Medina, son simples dibujos. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta era en el tema del texto. Hay una caricatura que ustedes han puesto el apellido de la congresista, creo, Alcorta, ¿no? Lo pusieron normal, Alcorta, pero acá Carlos Medina creo que tiene varios problemas referentes al texto, ¿no? A veces pone Carlos con K, o de repente Rúa con doble R, para que no le hagan una especie, digamos, de una denuncia, ¿no? Entonces, en el tema del texto, ¿qué mecanismo de repente utilizar? ¿O se puede poner completo el nombre o el apellido, no sé, de las personas? Bueno, esas 2 preguntas. Respecto de los memes, yo mismo no lo tengo muy claro porque no sigo mucho los memes, ¿no? Pero sí hay memes que usan caricaturas y en ese caso sí son caricaturas. Pero los memes son muy variados por lo poco que yo he visto. Algunos que solamente usan texto, ¿no? Ponen un texto, usan texto con fotografía, ¿no? Entonces en ese caso lógicamente no son caricaturas, ¿no? Porque la caricatura como el dibujo de caricatura requiere el dibujo físico de una persona o personas haciendo una actividad y con la exageración de sus rasgos, ¿no? Ahora, por extensión se puede hablar de que cierta cosa es una caricatura de otra, es una metáfora, ¿no? Pero ya no es estrictamente eso. Entonces, en los memes, en algunos casos hay caricatura y en otros no. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Sí, los nombres de las personas. Bueno, nosotros desde que estábamos en Monos y Monadas usábamos este recurso de cambiar los nombres porque da una cierta cobertura legal, ¿no? O sea, esto lo empezó a usar en realidad uno de mis ídolos. Cuando yo era niño también, aparte de ver las caricaturas políticas en los diarios, leía al gran humorista Sofocleto, al cual yo admiraba fervientemente, y Sofocleto ponía apodos a todos y hacía, trastocaba los nombres, ¿no? De las personas. Pero en realidad después aprendí que eso es una forma de cobertura legal, porque no estoy nombrando a la persona, sino a un personaje ficticio que tiene un nombre parecido, ¿no? Y en la caricatura, si nombramos personas, acostumbrábamos poner así, por ejemplo, el presidente Francisco Morales, Francisco Novales, son recursos que se usaban desde Monos y Monadas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hice esa caricatura de la funcionaria de Migraciones que nos enjuició, y ella se apellidaba Barbosa, y puse Babosa. Y ella en su demanda incluyó eso como un agravio a su apellido, ¿no? Tal vez ahí eso queda para la discusión. Yo creo que los memes en el sentido estricto de la palabra no son caricaturas, ¿no? Son situaciones humorísticas. Yo creo que es el humor popular, que es lo que de alguna manera pasaba antes cuando no existía internet y no existían las redes sociales. Es decir, poníamos apodos o poníamos chapas, como decían en mi país. Y eso es humor popular, es un poco reírnos de nosotros mismos, de algunas personas, y de lo que pasa y de lo que pasaba. Y es un recurso natural de la gente que tiene cierta chispa, cierto humor para contar cosas, ¿no?
Yo creo que eso tiene que ver un poco con la mutación que ha venido con las nuevas tecnologías y las redes sociales. Es decir, eso es el humor popular, que en muchos casos son muy graciosos. En realidad los memes son a veces muy certeros en cuanto a lo que dicen y a lo que exponen. Yo creo que eso es además un recurso válido. Y lo otro es sobre los nombres, ¿no? Bueno, yo quiero que salga en defensa de Carlos. En realidad un poco creo que le has dicho que sus dibujos no se parecen al alcalde. Lo que pasa es que hay personas que en realidad son caricaturas vivientes, entonces hay que hacerles solamente retratos, ¿no? O de repente firmarles en el brazo y entonces ya es una caricatura. Sí. Bien, dos preguntas finales. Ahí Carlos Enrique y una de las jóvenes que estaban ahí pidiendo la palabra. Ya no. Ok, Carlos. Buenas tardes, ante todo felicitaciones por su brillante exposición. Quería iniciar dos temas y argumentar que me imagino que para ustedes la caricatura debe ser una catarsis, ¿no? Una catarsis, pero que no se solaza en el chiste o en la mofa, sino hacer caricaturas catarsis que buscan como objetivo tener una justicia frente a las atrocidades que sucede en nuestro país. De tal manera que argumentan por un tema con un lenguaje visual humorístico en base a lo real. Caricatura en base a un hecho real. Imagino que en estos momentos que deben estar pensando los caricaturistas para mañana sobre la portada que se está debatiendo hoy en estos momentos en el Congreso sobre la noción de confianza, ¿no? ¿Cuál va a ser el texto o la portada? Y la pregunta era concreta para ambos. ¿En qué momento se han sentido censurados por sus editores de un medio de comunicación cuando hacían estas caricaturas? ¿Cuál fue la reacción de ustedes? Es una buena pregunta porque yo me tardé muchos años en tomar el valor de entrar a trabajar en un diario. Comencé trabajando en Monos y Monadas y luego en la revista El Idiota, que ambas eran revistas hechas por grupos de amigos, que éramos todos humoristas y no estábamos sujetos pues a ninguna censura, ¿no? Entonces gozábamos de esa amplia libertad. Pero debo decir que cuando tomé la decisión de ingresar a la República, todavía conservaba algo de ese temor, pero en los 17 años que llevo ahí, no he tenido ningún episodio de censura. Jamás han censurado una caricatura mía en la República. A pesar de que en mi contrato dice que el diario, el director, se reserva el derecho de no publicar una caricatura mía si considera que no puede hacerlo. Pero si eso ocurriera, debo confesar que ya casi me pondría en el trance a mí de renunciar, ¿no? Porque sería una censura. No ha ocurrido y creo que no va a ocurrir porque la verdad después de tanto tiempo ya sería raro que ocurra. Antes de eso le contaba a Omar y a Carlos que en la época del gobierno de Fujimori me convocaron para hacer una caricatura semanal en el suplemento dominical del diario Expreso. Era un periódico liberal que apoyaba al régimen, pero yo empecé a publicar una caricatura semanal con caricaturas críticas del gobierno, de Fujimori, de Montesinos, hasta que en cierto momento me hicieron llegar el mensaje de que no me metiera con el presidente de la República, ¿no? Entonces, poco tiempo después me retiré de ese medio, lo cual para mí fue malo porque esto ocurrió antes de que viniera ya la etapa final del régimen de Fujimori, donde reventaron todos los escándalos de la falsificación de firmas, de los Vladivideos, por supuesto, y ya no llegué a registrar eso en mis caricaturas, ¿no? Entonces ese recuento que tenía de esa época se frustró, porque tuve que retirarme, ¿no? Ese sí es un caso en el que sufrí censura. Bueno, siempre estamos sujetos a la censura, de alguna manera, todo depende cuán claras tengamos las cosas nosotros, ¿no? Yo tuve un episodio de censura encubierta. En ese momento yo estaba haciendo caricatura política en el diario Correo y el director era Aldo Mariátegui. Y yo hacía la caricatura libremente, como siempre establecido en mis contratos, en que yo tengo la libertad plena de poder expresar mi punto de vista. Por eso firmo la caricatura, es como un columnista, ¿no? Uno es responsable de lo que publica. Y por lo tanto, no se me ocurriría, por ejemplo, que el director le diga a Mirko Lauer qué cosa tiene que escribir, ¿no? Él sabe sobre lo que escribe y firma su columna. Eso yo creo que un caricaturista político es un columnista también. Bajo esa premisa, en realidad yo actuaba siempre libremente con mis caricaturas, hasta que un día me encontré con Aldo Mariátegui en el pasillo del periódico y me dijo, oye, tengo una idea para una caricatura. Cuando un director te dice eso, ya hay que ponerse alerta, ¿no? Porque en principio un director no es un caricaturista, ¿no es cierto? Y tiene intereses, obviamente. Entonces me dio una idea bastante idiota, dicho sea de paso, que yo no tomé en cuenta y yo hice mi caricatura normal. Unos días después me encontré con él nuevamente y me dijo, oye, no hiciste mi caricatura, la idea que te di.
No, pues le dije, Aldo, tu idea era bastante mala, ¿no? ¿Cómo la iba a hacer? Entonces me dijo, tengo otra, me dijo. Y me contó otra, igual de idiota como la anterior, ¿no? Y yo, por supuesto, no la hice. Y bueno, la cosa es que al día siguiente mi caricatura no se publicó, no salió publicada. Entonces yo fui donde el editor, no estaba Aldo en ese momento, fui donde el editor y dije, oye, ¿qué pasó con la caricatura? Y me dijo, oh no, nos olvidamos, me dijo. Dije, ay, pero ¿cómo se van a olvidar? Le dije, sí, no sé qué pasó, se traspapeló, una tontería. Y yo me quedé con la duda, pero bueno, al día siguiente hizo otra caricatura, salió normal, y 2 días después tampoco salió. Y entonces fui nuevamente donde él y le digo, oye, ahora, no, que entró un aviso, me dijo. Un aviso, con normalmente esa página editorial no entran avisos, ¿no? Entonces yo me di cuenta que ahí había un tema ya de una orden de arriba. Entonces fui inmediatamente a la oficina de Aldo Marietti y le dije, oye, Aldo, ¿qué está pasando, no? Yo creo que si no te gustan mis caricaturas o cómo las hago o qué pienso, dímelo de frente, pero no ordenes que no se publiquen. Bueno, me dijo, bueno, si no estás de acuerdo, mejor entonces no. Entonces sí, perfecto, dije renuncio, y renuncié. En efecto, desde entonces no he vuelto a publicar caricaturas políticas en el Perú. Básicamente yo publico caricaturas internacionales en 2 portales, uno en México que abarca todo México y Estados Unidos, y otro en Europa, donde hago caricatura internacional y yo abordo libremente los temas que se me ocurren, ¿no? Pero sí suele suceder que no fue una censura inmediata, sino una censura encubierta, ¿no? Pero no deja de ser una censura. Muy bien. Antes de